cotidiana podemos establecer relaciones entre elementos. Por ejemplo, una persona con su número de documento, una persona con la fecha de cumpleaños, una boleta que tenemos que pagar con el número de referencia o el número de cuenta. Vamos a analizar algunas relaciones especiales. En este caso, vamos a considerar la relación 1 es padre de, es decir, tenemos un conjunto en el cual tenemos el nombre de Antonio, Pedro, Tomás y Alberto, que son padres de Lucas, Santiago, Cristian, Tiago y Pedro. De forma tal que tanto Antonio como Pedro y Tomás tienen un hijo cada uno y Alberto tiene dos, Tiago y Pedro. En la relación 2, vamos a hablar de la cantidad de hijos. Carolina tiene un hijo, Andrés tiene 2, Claudia también tiene 2 y Norma por ahora no tiene. Y en la relación 3 hablamos de relaciones de tipo numéricas, es decir, a cada elemento del primer conjunto le corresponde un elemento en el segundo conjunto que los elementos del primer conjunto serían el doble de los elementos del segundo conjunto. Es decir, los elementos del segundo conjunto están 2 veces en relación con los elementos del primer conjunto. La relación es el doble de. Ahora, vamos a ver si estas relaciones cumplen algunos requisitos para poder ponerles el rótulo de función. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, primero tenemos que definir lo que es una función. Una función es una relación entre dos conjuntos de elementos, personas, equipos, números, etc. Desde un punto de vista formal, se dice que f es una función o aplicación del conjunto A en B. Para que una relación entre dos conjuntos A y B sea una función escalar de A en B, siendo A y B números reales, deben cumplirse dos condiciones. A ver, vamos a generalizar esto y vamos a decir que dados dos conjuntos A y B, se llama función a aquella relación que hace corresponder a cada elemento del primer conjunto un y solo un elemento en el segundo conjunto. ¿Por qué decimos un y solo un? Parece muy reiterado. Estamos hablando de dos condiciones, de la existencia y de la unicidad. Existencia viene de existir. ¿Qué significa? Que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un elemento en el segundo conjunto. Es decir, existe un elemento en el segundo conjunto. Existe una flecha para cada elemento del primer conjunto. En el primer conjunto no puede quedar ningún elemento sin flecha, porque esto significaría que los elementos no tienen imagen. Vamos a decir cualquiera sea X de A, existe un Y del conjunto B, tal que Y es igual a f de X. Simplemente cada elemento del primer conjunto debe tener imagen. Si yo me miro un espejo, no puede ser que no vea a nadie, ¿sí? Unicidad. La imagen para cada elemento de X debe ser única. Hablamos de unicidad cuando a cada elemento del primer conjunto no le podrían corresponder 2 o 3 imágenes en el segundo conjunto. Es decir, de un elemento no pueden salir 2, 3, 4, 5 flechas. Solamente tiene que salir una sola flecha. Volvemos al ejemplo. Si me miro al espejo, ¿puedo ver 2 imágenes? No, solamente veo una sola imagen. Esta es la característica de la existencia de la unicidad. Si una relación cumple estas condiciones, por lo tanto, decimos que esa relación es función. ¿Volvemos a nuestros ejemplos? ¿Qué te parece? Y volvemos al ejemplo de la relación 1, es el padre de. Y acá observamos que
De cada uno de estos personajes, de Antonio, Pedro, Tomás y Alberto, todos tienen imagen. Por lo tanto, podríamos hablar de la existencia en este conjunto. Pero ¿qué pasa con la unicidad? De Alberto salen 2 flechas, por lo tanto, no hay unicidad, porque esa flecha no es única. Si hay existencia, no hay unicidad, en este caso la relación no es función. En la relación 2, observamos que de todos los elementos menos de Norma sale flecha. Por lo tanto, como Norma no tiene imagen, decimos que no hay existencia. Ahora bien, ¿qué pasa con la unicidad? De Carolina, de Andrés y de Claudia, de todos sale una sola flecha. Por lo tanto, sí hay unicidad. Si hay unicidad, no hay existencia, no es función. Ya sé lo que estarán pensando. ¿Cómo que hay unicidad si al 2 llegan 2 flechas? Recordemos que la unidad, la unicidad y la existencia se analiza siempre en el primer conjunto. ¿Qué pasa en la relación 3? Vemos que es una relación perfecta porque a cada uno le corresponde una imagen, por lo tanto hay unicidad y no hay ningún elemento que no tenga imagen. Por lo tanto, esta relación 3 es función. Expresamos lo dicho en forma escrita. Y vamos a recordar que la unicidad y la existencia se analiza en el primer conjunto para determinar si una relación es o no función. Ahora hablamos del primer conjunto, del segundo conjunto. Vamos a llamarlos por su nombre. Imaginemos esta situación. Estamos en una carrera. ¿Cómo se llama ese lugar del cual iniciamos nuestro trote, por decirlo de alguna manera? Punto de partida. Bueno, el primer conjunto se va a llamar conjunto de partida. Ahora, dentro de ese conjunto de partida podemos encontrar un subconjunto, que son todos aquellos valores de los cuales salen flecha, por decirlo de una manera coloquial, es decir, todos aquellos elementos que tienen imagen van a formar un conjunto que se va a llamar conjunto dominio y que va a estar incluido en ese conjunto de partida. ¿Cuál es el dominio? Es el conjunto formado por los elementos del primer conjunto que tienen imagen en el segundo conjunto. El dominio es el conjunto de valores numéricos que puede tomar la variable x. Hablábamos de una carrera y llegamos a destino, ¿no? Ese será el punto de llegada. Para nosotros, el conjunto de llegada lo vamos a denominar codominio. Es el conjunto de valores donde pueden estar todos los resultados. Ahora bien, especialmente dentro de ese codominio vamos a tener un subconjunto que es el de las imágenes, que es el conjunto formado por los elementos del segundo conjunto, que son preimágenes del primer conjunto. La imagen es el conjunto de resultados, es decir, a donde llegan las flechas forman un conjunto que es el conjunto imagen. Vamos a analizar una serie de gráficos a ver si podemos determinar si esas relaciones son o no funciones. Uy, se nos complicó. Vamos a tener que aprender un poquito más para resolver esta situación. El gráfico es la representación en los ejes cartesianos, es decir, en el plano donde representamos el dominio sobre el eje de las X. Recordemos que el eje X se llama eje de abscisas y la imagen sobre el eje de las Y. Recordemos que se llama eje de ordenadas. Vamos a ver cómo hacemos para mirar en el plano la unicidad y la existencia. Recordemos, la unicidad significa que para todas las X hay un solo resultado.
O dicho de otro modo, a cada valor de x le corresponde un solo punto en la curva. Concretamente vamos a trazar rectas verticales en relación con el eje X y vamos a ver en cuántos puntos corta la curva. Si corta en más de un punto, no habrá unicidad. Quiere decir que para un valor de X determinado, esos puntitos que cortan a la curva representan las imágenes. Si ese corte de la curva es en más de un punto, por lo tanto no habrá unicidad en dicha curva. La existencia significa que todas las x deben tener un punto en la recta. Si hay alguna x que no lo tiene, entonces no es función. En estos gráficos observamos cómo no se cumple la unicidad en el primer caso y cómo no se cumple la existencia. En este caso, esta curva cortada por la recta rosa está cortada en 2 puntos, por lo tanto no hay unicidad, no hay función. En el segundo gráfico vemos que esta curva es discontinua, es decir, se cortó. Por eso vemos un manchón rojo que significa que allí esos puntos no tienen imagen porque no hay curva, por lo tanto no hay existencia. En ninguno de los casos podemos decir que hay función. Volvemos a nuestro ejemplo. En este caso tenemos esta estrella en el cual en todos los casos vamos a hablar de un dominio que tiene origen en A y termina en B. Es un intervalo cerrado, quiere decir que esos puntos se incluyen y lo generalizo en A y en B para no poner valores numéricos. ¿Qué pasa con nuestra primera estrella? Si trazamos rectas verticales, vamos a ver que esa recta corta a veces en 2 puntos, otras veces puede llegar a cortar incluso en 4 partes o en 3 partes. Es decir, que si esa recta vertical corta la curva en varios puntos, no se verifica la unicidad. ¿Qué pasa con la existencia? Vemos que hay a la izquierda, en todo lo que es el sector que correspondería al semieje negativo de las X, no hay gráfica, por lo tanto, tampoco hay existencia, por lo tanto, no hay función. En nuestro segundo gráfico, una especie de circunferencia, podríamos trazar rectas verticales y vamos a ver que siempre van a estar cortando en 2 puntos. Por lo tanto, no hay unicidad. Y también observamos que hay un sector que corresponde al eje de las X, tanto a la derecha como a la izquierda de la curva, en el cual no hay gráfica, por lo tanto, no hay existencia. Consecuencia, esta gráfica no corresponde a una función. Si vamos al tercer gráfico, observamos que en el sector de la A hasta la B, que corresponde al dominio, la curva abarca todo ese intervalo. Por lo tanto, en este caso sí hay existencia. Y si trazamos rectas verticales, vamos a ver que cortan siempre en un solo punto a la curva. Por lo tanto, sí hay unicidad. Por lo tanto, este gráfico sí es una función. ¿Qué pasa en el caso del gráfico 4? Si bien trazamos rectas verticales, vamos a ver que esta especie de triángulo lo corta en un solo punto. Podríamos hablar de unicidad, pero vemos un sector que está hacia la izquierda, que se extiende hasta el puntito A, donde no hay gráfica, por lo tanto, no hay existencia. No existencia, sí unicidad, no es función. ¿Qué pasa con el gráfico 5? En este gráfico 5, desde la A hasta la B, el gráfico es continuo. Podemos hablar de existencia. Con respecto a la unicidad, si trazamos rectas verticales, vemos que siempre cortan a la curva en un solo punto. Por lo tanto, sí hay unicidad. Esta relación es función. Y la última
podemos ver que el gráfico se extiende desde la A hasta la B, registrando sí existencia, pero es una función discontinua, se cortó. Hay un intervalo que no tiene gráfico, no tiene imagen, por lo tanto no hay, en este caso no hay existencia, sí hay unicidad, por lo tanto en este caso no es función. Vamos a analizar otros datos interesantes que tienen las funciones. Del dominio de la imagen ya hablamos, ¿no? El dominio, en el caso de esta función representada en el eje cartesiano, está representada sobre el eje X y representaría el ancho de esta función, que en este caso se extiende desde el -10 hasta el 11. Como esos puntitos están pintados, quiere decir que el intervalo es cerrado porque esos valores están incluidos en la función. Mientras que si analizamos el alto de la función, estamos hablando de la imagen, que se extiende desde el -4 hasta el 6. También hablamos de intervalos cerrados. Algunos elementos importantes de esta función: intersección con el eje X. ¿Dónde corta el eje de las X? ¿En qué puntitos corta el eje X? En -10, en 0, perdón, en -10, en 5, en 9 y en 11. Estos puntos tienen una imagen por cortar al eje de las X, en todos los casos es 0. Esos puntos se llaman raíces de la función. Sobre el eje de las Y tenemos el punto de corte que es el 0,6. Ese punto se va a llamar ordenada al origen. ¿Por qué se llamará ordenada? Porque el eje de ordenadas es el eje Y. ¿Y por qué se llama al origen? Porque empezamos a contar el 6 a partir del punto 0, que es el origen de coordenadas. Vamos a destacar dos puntos importantes que son el máximo absoluto, es el punto más alto al que llega la función, que es 0,6, y el punto más bajito al cual llega esta función, que es el mínimo absoluto, que es el punto 7, -4. Continuamos con el intervalo de positividad y el intervalo de negatividad. Para esto cumple un papel fundamental el eje de abscisas, el eje X, que va a dividir al plano cartesiano en dos semiplanos. Semiplano positivo, que es el que corresponde a la Y positiva, y semiplano negativo, que es el que corresponde a la Y negativa, valores negativos de Y. Toda la curva que se encuentra en la parte positiva de la Y, va a representar el intervalo de positividad. Como vemos, de -10 hasta 5 y de 9 hasta 11. Mientras que el intervalo de negatividad son todos aquellos valores que adquieren imagen negativa, de 5 a 9. Observemos qué importante que es el dominio, que es el que me indica los intervalos de positividad y de negatividad. Y por último, vamos a hablar del crecimiento y decrecimiento de una función. Cuando una función crece, si tomo dos valores, x1 es menor que x2, por ejemplo, en el caso de el -10 y el 0, -10 es más chiquito que el 0. ¿Qué pasa con sus imágenes? La imagen de -10 es 0, la imagen de 0 es 6. -10 es más chico que 0. La imagen de -10 dijimos que es 0. Es menor que la imagen de 0, que es 6. Por lo tanto, en ese intervalo, la función crece. Y también en el intervalo de 7 a 10. 7 es menor que 10. La imagen de 7 es -4. La imagen de 10 es 3. 7 es menor que 10. -4 es menor que 3. Por lo tanto, también en ese intervalo, la función es creciente. ¿Cuándo una función es decreciente? Cuando
x1 es menor que x2, sin embargo, la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2. Es decir, observemos qué ocurre, por ejemplo, del 0 al 7. La imagen de 0 es 6. La imagen de 7 es menos 4. 0 es más chico que 7, pero la imagen de 0, que es 6, va a ser mayor que la imagen de 7, que es menos 4. 0 es menor que 7. 6 es mayor que menos 4. Por lo tanto, ese intervalo es decreciente. Y el último, del 10 al 11, 10 es menor que 11. La imagen de 10 es 3. La imagen de 11 es 0. 10 es menor que 11, pero 3 es mayor que 0. Por lo tanto, la función es decreciente. Bueno, espero te haya resultado útil toda esta explicación para poder empezar a resolver ejercicios. Adiós.